Mi equipo está conformado por Liliet Camacho, Natalia Peña y por su servidora Anet Díaz Cruz. Nuestro tema es estrategias de lectura y tipos de texto. Muestreo, anticipación y producción. La anticipación está estrechamente relacionada con la predicción, aunque el lector no se lo proponga mientras lee. Va haciendo anticipaciones que pueden ser léxico-semánticas, es decir, anticipan algún significado relacionado con el tema, o sintácticas, donde se anticipa alguna palabra o una categoría sintáctica como un verbo sustantivo, etc. Autocorrección y confirmación. Las predicciones y anticipaciones que hace un lector generalmente son acertadas y coinciden con lo que aparece realmente en el texto. Es decir, el lector las confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en que la lectura muestra que la predicción o anticipación fue incorrecta, entonces el lector la rectifica o corrige. Lectura inferencial. La lectura inferencial es aquella que va más allá del sentido literal de un texto, colocándola en contexto con otras obras y con su tiempo histórico, deduciendo elementos como la intención del autor, ideas y pensamientos que se desprenden de la lectura, influencias previas y posteriores, etc. Algunas características son: nos ayuda a interpretar y evaluar el texto, supone un conocimiento previo del lector, se puede deducir la intención del autor en un modo activo de leer. Es un modo activo de leer, genera nuevos conocimientos, implica dominio de la lengua y de la jerga profesional. Leer con un propósito. Una de las funciones ejecutivas importantes asociadas a la comprensión lectora es la planificación previa de la lectura. Antes de empezar a leer, los lectores competentes acostumbran a plantearse un objetivo de lectura o aprendizaje, que se constituye en una respuesta metacognitiva de planificación y motivación extra a su deseo de leerlo y comprenderlo. Plantearse o no un propósito o una razón para leer algo afecta y condiciona el nivel de comprensión lectora de los estudiantes que los estudiantes puedan lograr. Y lo que es más importante, a lo largo de la tarea, ese propósito les sirve como instrumento de regulación de la comprensión que van construyendo. Relacionar lo que está en el texto con los conocimientos y experiencias previas. Al momento en el que nosotros estamos relacionando lo que estamos leyendo a nuestra vida diaria o algún conocimiento o bien experiencia similar al texto que ya hemos tenido, se nos será más fácil al momento de imaginarlo. Y gracias a esto, la lectura se vuelve más clara y fácil de mantenerla en nuestra memoria. Buscar el significado de palabras desconocidas. Comprender en el texto la lectura es de suma importancia, puesto que si al momento en el que estés leyendo no entiendes una palabra o bien tiene una palabra compleja, lo ideal sería subrayar la palabra, buscar el significado y apuntarlo en alguna libreta o bien en el mismo libro. Esto nos ayudará a ampliar nuestro vocabulario. Hacerse preguntas acerca del contenido, de qué se trata el texto, qué ocurrió, a quién le ocurrió, qué pasó primero y qué pasó después. Estas preguntas que nos debemos de hacer al momento de leer un texto son de gran importancia, ya que nos hacen tener un conocimiento previo acerca de la lectura. También sirve para extraer información no explícita en el texto, pero que quizá el escritor o la escritora intentaron transmitir. Leer por partes y dialogar con otros. En ocasiones es necesario leer una parte de los textos, reflexionar sobre lo que se ha entendido y platicar con otros sobre las ideas expuestas en la lectura, sobre todo si no son fáciles de entender. Esto ayudará a comprender mejor la información. Elaborar esquemas. Consiste en realizar esquemas para colocar de manera resumida la información importante de un texto, según el tipo y el propósito de la lectura.
Escribir comentarios al margen se trata de anotaciones que se hacen en los márgenes de las hojas del libro. En dichas anotaciones se expresa en pocas palabras la idea principal de un párrafo. Leer todo tipo de texto en la lectura. El contenido de las notas a pie de página, de los diagramas y mapas que comúnmente acompañan a los textos, contiene información valiosa que ayuda a comprender mejor la lectura. Escribir notas y resúmenes. Consiste en escribir información a partir de la lectura que facilite el recuerdo y la comprensión. Se obliga al lector a prestar atención, reflexionar sobre la información y organizarla. Algunos de los tipos de textos son el texto narrativo, que se presenta una secuencia de eventos que son realizados en un espacio y tiempo determinados. Generalmente dan cuenta de sucesos pasados y están compuestos por inicio, nudo y desenlace. Algunos ejemplos son los cuentos, novelas y fábulas. El texto descriptivo es un tipo de texto que se caracteriza por abordar un tema con la intención de realizar una descripción de las características del asunto, como los anuncios de compra y venta o de personas o animales extraviados. El texto argumentativo son aquellos que presentan recursos, justificaciones y alegaciones con el objetivo principal de persuadir al lector sobre un determinado punto de vista, como los textos psicológicos, legales o periodísticos. Los textos explicativos brindan información sobre hechos y conceptos específicos. Su objetivo principal es difundir contenido comprensible para el receptor, como en las biografías o en artículos sobre ciencias o el espacio. El texto de diálogo se trata de un texto en el que dos o más hablantes interactúan, de tal forma que estos participantes se turnan en los papeles de emisor y receptor, como en los guiones de radio u obras de teatro. Texto instructivo. Mediante este escrito se brindan pautas o indicaciones sobre cómo hacer alguna cosa en particular. Para ello se señalan los pasos en una secuencia o lista. Un ejemplo típico de este texto son las recetas. Texto expositivo. El objetivo de este tipo de texto es exponer un punto de vista que corresponde a una tercera persona. El autor no emite opiniones ni juicios personales, pero sí realiza una investigación previa sobre el tema. Texto científico. Mediante este texto se comunican los avances de las investigaciones científicas, pero se usan datos y fuentes confiables y verificables. Por esa razón es muy común el uso de palabras técnicas y de un lenguaje formal. Texto literario. Considerada como una forma de expresión escrita que demanda mucha creatividad del autor, relata hechos que pueden ser reales o imaginarios como las novelas, cuentos, leyendas, mitos, entre otros. Texto publicitario. Tal como sucede con el texto argumentativo, el publicitario también busca persuadir al lector, pero con fines comerciales como la compra de un producto o el uso de un servicio. Texto periodístico. Son textos con características propias que se enfocan en informar al lector sobre hechos que se consideran relevantes, como las notas informativas, crónica o artículos de opinión. Texto humanístico. En este tipo de texto, su autor expone reflexiones y pensamientos vinculados al área de las relaciones humanas, y por eso se incluyen percepciones y planteamientos personales, por lo que llega a tener cierto carácter especulativo. Texto digital. La irrupción de la tecnología ha dado paso al tipo de texto más reciente, el digital, que suele ser de rápida elaboración y fácil difusión en espacios como las redes sociales, correos electrónicos, mensajería instantánea y revistas digitales. Por nuestra parte sería todo.
Gracias por su atención. Muchas gracias.